Hace unos años atrás, tuvimos a un buen joven cristiano, tal vez se recuerde de él, que estaba en medio de nosotros y se tuvo que ir a otra ciudad. Y cuando se mudó a otro estado, antes de que llegara ahí, nosotros como pastores intentamos hacer la buena diligencia de buscar una congregación para él, para que llegara, una congregación que guardara el Evangelio y pudiera predicar las Escrituras. Cuando llegó el joven, tal vez algunos de ustedes se recuerdan que él se comunicó y dijo, mira, tengo buenas noticias. Mi abuelita, con quien él estaba siendo hospedado, dijo, ella va a la iglesia y voy a ir a la iglesia con ella. Dijo, oh, pues qué bueno, qué alegría. Entonces empezó a ir a la iglesia con ella. Y cuando llegaba de la iglesia a veces nos llamaba o mandaba mensajes. Y me recuerdo de una conversación en particular, le dije, ¿cómo te fue en la iglesia? Y me empezó a describir la enseñanza y describir todo. Y él me dijo, algo estaba bien raro del tiempo ahí. Dije, pues platícame de qué enseñaron. Y me habló de la persona de Jesús, me habló acerca de Dios, me habló de lo que estaban enseñando acerca de la salvación. Y le dije, creo que estás en una iglesia que no es una iglesia. Y creo que estás en una iglesia que no es verdadera. Y pregúntale a tu abuelita si el nombre de su iglesia es, y le dije, a los Testigos de Jehová. Y él fue y preguntó, y la abuelita dijo, sí, es una iglesia entre comillas de Testigos de Jehová, cual no creen en la Trinidad, no creen en la deidad del Señor Jesucristo, y no creen en el Evangelio como se nos ha dado. Rápidamente le dije al muchacho, dije, ¿sabes qué? Estás en una iglesia que no es una iglesia verdadera. Intentamos rápidamente las buenas noticias, fue que buscamos a otra iglesia y pudo conectarse con ella, que guarda las verdades del Evangelio y las comunica correctamente. Uso esto solamente como un recordatorio y como una introducción al tema que continuamos. ¿Cómo se puede discernir y reconocer cuando hay una iglesia falsa y cuando hay una iglesia verdadera? ¿Cuáles serían las marcas que hacen una iglesia verdadera en contraste a una iglesia falsa? ¿Cómo se puede ver? ¿Hay algo que lo puede distinguir, que nos pueda dar vista visible, de decir, no, por lo menos aquí tengo con claridad de que aquí no tienen el Evangelio, aquí no tienen a Cristo y por lo tanto no es una iglesia verdadera? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuáles serán sus marcas? Bueno, este mes hemos visto que la Reforma Protestante del siglo XVI se vio obligada a responder a esas preguntas. Cuando después de sus protestas entre la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia visible del siglo XVI, empezaron a haber una desviación clara del Evangelio, del entendimiento de Cristo como la cabeza de la iglesia, del entendimiento que las Escrituras eran la regla y la única regla infalible de la iglesia, con incluso el Evangelio que se estaba predicando. No era ser salvo por la fe únicamente, era ser salvo por la fe y todas las obras que ellos tienen en el sistema sacramental. Después de eso, como usted sabe, los reformadores que ahora conocemos como los protestantes, dentro de la iglesia de Roma empezaron a traer estos temas. Me gusta tener la imagen de un estudiante, un alumno que levanta la cabeza en una clase y le dice, mira, sé que estás diciendo esto, pero el libro dice esto. Sé que estás comunicando esto, pero las Escrituras dicen esto. Y eventualmente Roma respondió. Y Roma respondió con decir, shh, cállese. Pero conforme empezaron a ver que esto impactaba el Evangelio, los reformadores empezaron a decir que esto no era algo negociable. Porque como hemos aprendido en las últimas 3 semanas, el que no tiene el Evangelio no puede ser una iglesia verdadera. El que no tiene a Cristo como su cabeza, no tiene a Cristo como su cabeza. Bueno, esto llevó a muchas cosas. Una de las cosas que eventualmente llevó fue a que tomaron estos protestantes y los pusieron en cárceles. Les dieron un tiempo para pensar bien lo que estaban diciendo, porque podían ser excomulgados, es decir, echados fuera de la iglesia como un acto de disciplina, y por lo tanto ya no estaban en acceso de buena comunión dentro de
de la Iglesia Católica y no podían participar de los sacramentos, tenían que considerar bien qué eran las decisiones que estaban tomando. Los encarcelaban por un buen tiempo y les daban un tiempo de básicamente negar sus enseñanzas protestantes. Esto podría durar 1 año, podría durar 2 años, podría durar varios años en un castillo, en una celda. Pero si estos protestantes continuaban, iban a ser excomulgados, es decir, ya no son parte de la Iglesia Católica y están bajo de la condenación de Dios, esperando el juicio de Dios. O en los casos peores, y sí hay casos peores, los mataban. Sí, los mataban. Protestantes que predicaban e incluso traducieron las Escrituras al vernacular, al lenguaje común del pueblo, para que ellos pudieran ver por sí mismos las verdades que estaban enseñando. Agarraban sus copias y las quemaban y eventualmente los encontraban a ellos y los quemaban. A las mujeres las ahogaban. Y esto levantó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Y ahora tienes iglesias, entre comillas, fuera de la Iglesia Católica. Ahí está la Iglesia Reformada, ahí están los luteranos, ahí están los bautistas, ahí están los protestantes como congregaciones. Pero Roma dice, estas no son iglesias verdaderas. Ya no están en comunión con un obispo designado y oficial de Roma, ya no pertenecen a la iglesia, acuerdo a Roma, que está conectada hasta San Pedro. La iglesia verdadera es la Iglesia Católica Romana, acuerdo al catolicismo, y estos protestantes ya están excomulgados con congregaciones fuera de la comunión de la iglesia. Un historiador protestante resume lo que yo les quiero comunicar por medio de esta introducción de la siguiente manera. Él dice, la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI básicamente argumentó que Cristo preservó la verdadera iglesia a través de la obra del Papa, el obispo de Roma. La verdadera iglesia es fácil de reconocer, este es el entendimiento de Roma, es fácil de conocer porque está en comunión con el Papa. Cualquier iglesia que no se someta al Papa y por consecuencia a los concilios de la Iglesia Católica Romana es una iglesia falsa. Es más, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, el Concilio de Trento fue lo que hizo Roma en juntar un concilio para responder a los protestantes. Declaró que cualquiera persona dentro de la iglesia que diga que la salvación y la justificación viene mediante la fe, únicamente será anatema. Fin de cita del Concilio de Trento. ¿Sabe a quién se refiere eso? Son ustedes. Son todas esas iglesias y congregaciones que ahora son iglesias falsas y están bajo el anatema, la maldición eterna y condenación eterna de Dios. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto esto? Está en la mente de los protestantes, nuestra herencia. Está en la mente de los protestantes diciendo, ¿será cierto esto que la iglesia verdadera es Roma y la iglesia falsa ahora somos nosotros que nos estamos aferrando a las Escrituras y a Jesucristo como la cabeza? Bueno, como un buen protestante, nuestra herencia de protestantes lo que hicieron fueron a las Escrituras. Fueron a las Escrituras porque en las Escrituras encontramos la voz y la autoridad del vicar verdadero de la iglesia, de la cabeza verdadera de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y al examinar las Escrituras ellos dijeron, hay marcas para distinguir una iglesia verdadera entre una iglesia falsa. La primera marca que ellos marcaron o reconocieron en las Escrituras, ya la estudiamos cuando predicó el pastor Mark, y lo cito, es la ordenanza, es el verdadero o la verdadera o la pura predicación del Evangelio y la palabra de Dios. Sin el Evangelio del Señor Jesucristo, que Dios envió al justo para morir por los injustos, el Señor Jesús, el Nazareno, que cumplió las profecías mesiánicas, vivió la vida perfecta en obediencia al Padre, porque nosotros no la vivimos. Y el justo murió para los culpables, los quebrantadores de la ley. Y Él resucitó a la diestra del Padre en carne y hueso,
No solamente fue la expiación, el sacrificio sustituto perfecto, ahora es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Y como afirman las Escrituras y afirmaron los protestantes, el único mediador entre Dios y el hombre, como dijo Pablo, Jesús, el Cristo. Sin el verdadero evangelio no hay iglesia, porque es por medio de la predicación del evangelio que Dios crea la fe dentro de un pecador y ahí crea una iglesia. Y sin el evangelio de Cristo no puede existir iglesia. El segundo es la práctica correcta y bíblica de los sacramentos y las ordenanzas de la iglesia. Y el tercero, la disciplina eclesiástica. Y la idea es la disciplina eclesiástica correctamente usada. Porque una de las cosas que argumentaban los protestantes en contra de Roma es, Roma, tú sabes que aún si usted practica la disciplina eclesiástica, usted sabe que matar a los protestantes no es eso. Ahogar a las mujeres que protestan por no querer orar a la Virgen María en su dar luz, eso no es disciplina eclesiástica, ahogarlas. Quemarlos por traducir las Escrituras al vernacular, al lenguaje común de los agricultores, para que ellos puedan leer y ver el Evangelio con sus propios ojos. ¿Quemarlos vivos? Eso no es disciplina eclesiástica. Ese era el argumento que estaban trayendo. Esas son las tres marcas. Hay más, pero en el siglo XVI se tuvo que establecer firmemente por iglesias reformadas y protestantes. Estas son las marcas de una iglesia verdadera. Y por implicación, la iglesia falsa no predica el Evangelio. La iglesia falsa no practica los sacramentos, como dice las Escrituras. La iglesia falsa no practica la disciplina eclesiástica, y si la practica, no la practica conforme la cabeza de la iglesia la ha instituido. Esas son las marcas de la confesión bélgica y las confesiones reformadas que han salido y surgido de la reforma protestante. Bueno, esto es mi introducción para decirles que en nuestro tiempo juntos, hoy quisiera enfocarnos en la segunda marca de la iglesia. La segunda marca que surgió de la reforma protestante, que es la siguiente: la práctica correcta y bíblica de los sacramentos o las ordenanzas de la iglesia. Déjeme leerle una confesión del siglo XVI, del año 1561. Si quiere escuchar cómo se escucha esto por la boca de los protestantes, esta es la confesión que se conoce como la Belgic Confession. Déjeme leerla. Dice lo siguiente: las marcas las cuales se conoce a la verdadera iglesia son estas: si en ella se predica la doctrina pura del Evangelio, si mantiene la administración pura de los sacramentos y las ordenanzas instituidos por Cristo. Esa es nuestra segunda marca. Y déjeme darle por lo menos un esquema, déjeme darle una mapa de dónde vamos a ir hoy. ¿Okay? Lo que primero que quiero comunicarles es las ordenanzas y sacramentos. ¿Cuáles son las ordenanzas y sacramentos que Cristo sí instituyó por medio de las Escrituras? ¿Cuáles son? El segundo lugar donde quiero llevarlos hoy es contestar una pregunta. ¿Por qué es que los reformadores identificaron la práctica correcta de los sacramentos como una marca de la iglesia verdadera? ¿Por qué es una marca los sacramentos y las ordenanzas? Y finalmente, créanlo o no, esto es donde vamos a concluir y vamos a bajar. Créanlo o no, la predicación de la Eucaristía bíblica, es decir, la predicación de lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la Cena del Señor, la predicación incluso del bautismo bíblico, llevó a protestantes en el siglo XVI a la muerte por Roma. Nosotros hoy hablamos de esto como fácilmente, con algo ligero, pero en el día de los protestantes esto llevaba a sus vidas terrenales. Para que estuviéramos en el día de hoy, en el siglo que vivimos hoy, pudiendo comunicarlo con la libertad que podemos libertarlo y predicarlo con la libertad que podemos predicarlo, créanlo o no, cristianos llenos de denuedo, que estaban dispuestos a entregar sus vidas, tuvieron que entregar sus vidas.
Y quiero terminar con por lo menos un ejemplo, una ilustración histórica y vívida de dos hombres que predicaron en contra de Roma, en contra de todo lo que estamos hablando, y uso Roma en referencia a la Iglesia Católica Romana visible, y los mató, diciéndole, "Shh, es tiempo de callarte". Bueno, vamos a empezar con nuestro primer punto. ¿Cuáles son las ordenanzas y los sacramentos que Cristo instituyó en las Escrituras? ¿Cuáles son? Nosotros como reformadores protestantes y todavía protestando, creemos en sola Escritura, que solo la Escritura es la única regla infalible, no el Papa, no las tradiciones, no los concilios, solo la Escritura es la única regla infalible para declarar, gobernar la doctrina de la Iglesia y la fe y práctica de la Iglesia. Entonces, como protestantes, usted y yo ya estamos entrenados a hacer la pregunta, ¿dónde están las ordenanzas y los sacramentos en la Biblia? Quiero verlos. Bueno, vamos a verlo, lo invito ahí a Mateo 28, donde va a ser nuestro primer pasaje bíblico. Y mientras usted voltee a Mateo 28, déjeme darle una definición breve de la palabra sacramento y ordenanza. Hoy en día hay un poco de debate entre si el protestante debe de usar la palabra sacramento para hablar de las ordenanzas que nosotros conocemos como la Cena del Señor y el bautismo, o si el protestante debe de aferrarse con la palabra ordenanza para alejarnos del catolicismo. Bueno, en sí la palabra sacramento simplemente significa ritual religioso sagrado. ¿Okay? Es un ritual religioso sagrado dado por medio de una ordenanza de Dios. Un sacramento, si lo definimos en su definición básica, no como los padres de la Iglesia empezaron a desviarse de su definición, sino en su definición básica es una práctica religiosa ordenada por Dios. Eso es un sacramento. Si usamos la palabra sacramento de esa manera, bienvenidos a usarla. Si la usamos en la manera que la usa Roma, un signo visible y una gracia invisible instituida para nuestra justificación, de esa manera no lo estamos usando nosotros. Y es por eso que nosotros a veces que nos aferramos a la palabra ordenanza, que significa una orden de nuestro Señor Jesucristo a practicar esto como iglesia del nuevo pacto. Bueno, eso es mi nota breve de la palabra sacramento y ordenanza. Y voy a usar ambas palabras hoy como sinónimos. Si usted me escucha usar la palabra sacramento, lo que estoy refiriendo es al entendimiento protestante de la palabra sacramento. Y si uso la palabra ordenanza, me refiero a los sacramentos. Lo estoy usando interchangeably, como sinónimos. Bueno, Mateo 28, el Señor Jesucristo ha muerto por la iglesia, ha pagado el pago glorioso por la iglesia, el pago por los pecados de la iglesia para justificar a la iglesia mediante la fe. Él ha resucitado en poder y aquí en el versículo 19 y antes de eso dice que toda la potestad, toda la autoridad se le es dado al Señor Jesús, el Mesías, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, la cabeza de la iglesia. Y Él da una institución, da una ordenanza para la iglesia. Y dice, por tanto, en luz de esta autoridad, id y haced discípulos, prediquen a Cristo, prediquen evangelización, denlo a conocer, el juicio que viene y la salvación mediante la fe en Cristo. Prediquen y que se hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino en Jerusalén, Judea, Samaria y al fin del mundo. Y los que se identifiquen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que sí respondan tienen que ser identificados por medio del bautismo en agua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay mucho que decir aquí en este pasaje conocido como la Gran Comisión, pero como estamos hablando de las marcas, sí quisiera que nos enfocáramos en la primera marca que usted y yo experimentamos, ojalá, como cristianos. O la primera, el sacramento que hemos experimentado como cristianos. Observe que Jesús, el Cristo, le ha dado a su iglesia un mandato aquí, una ordenanza aquí, un sacramento aquí, un acto religioso que lo va a identificar con Cristo. Y Él lo instituye aquí para los creyentes del nuevo pacto.
En la misma manera que el pacto antiguo tuvo una señal, por decirlo así, de entrada, ahora el nuevo pacto que fue prometido en el antiguo pacto también va a tener una señal para dejarle saber quién está dentro del pueblo del nuevo pacto y quién no está dentro del pueblo del nuevo pacto. ¿Y qué es esta señal? Es confesar públicamente a Jesús el Mesías como Señor y Salvador, no solamente de las naciones, sino de tu vida. Y hace esto por medio de ser sumergidos en agua. Eso es lo que significa la palabra bautizo. Significa ser inmersidos totalmente en agua. En alguna manera están demostrando una muerte y una vida al salir de esas aguas. Un abandono y una entrega al salir de esas aguas. Una muerte a la vida pasada y una vida nueva en Cristo Jesús. Un abandono de todo lo que nos llevaba a contrario, a rebelión al Señor Jesús. Y ahora salir una nueva vida al Salvador que está totalmente comprometida a confiarlo en todo y a obedecerlo en todo. Este es el ritual religioso que nos apunta a lo que Dios hace. Este ritual no nos salva. Usted sabía eso, ¿verdad? Cuando hacemos el bautismo, si yo tuve el privilegio de estar ahí a su lado, una de las cosas que le repito, cuando usted está entrando a las aguas, tal vez se recuerde lo que le dije en su oído, estas aguas no te están removiendo el pecado, ¿okay? Pero sí son una imagen vívida del Cristo que murió por ti y que por medio de fe en Él te remueve todo el pecado. ¿Verdad? Los reformadores, eso es lo que enseñaban, la confesión de Westminster, eso es exactamente lo que dice la confesión de Westminster, que es una confesión protestante. Dice, los sacramentos marcan una diferencia visible entre quienes pertenecen a la iglesia y al resto del mundo. Y J.I. Packer, hablando de los sacramentos, dijo lo siguiente: como la predicación de la palabra hace el evangelio audible, los sacramentos lo hacen visible y despiertan la fe por ambos medios. O sea, esta institución del bautismo fue para darnos el entendimiento de algo visible, que pertenecemos al nuevo pacto por medio de la fe en Cristo. Y que lo que está sucediendo visiblemente, Cristo lo ha hecho realmente. Si puedo citar la Confesión Bautista de Londres, 1689, y esta es la Confesión Bautista de los Bautistas Reformados. Escuche lo que dicen ellos acerca del sacramento o la ordenanza del bautismo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ordenada por Jesucristo. Para los bautizados es una señal de su comunión con Él, con Jesús, en su muerte y resurrección, de ser injertados, unidos en Él, de la remisión de los pecados. Él es el que lo hace. Y de someterse a Dios por medio de Jesús el Cristo para vivir y caminar una vida nueva. Si hay un pecador aquí, a quien Dios misericordiosamente te ha concedido ojos para ver que eres un pecador. Eres un pecador que te ha rebelado en contra de Dios y por lo tanto eres digno de su juicio justo y eterno. Y Dios te ha permitido ver tu gran necesidad del glorioso Hijo Jesucristo, quien el Padre envió como el único Salvador para la humanidad pecadora. Jesús, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, el eterno, la verdaderamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que vino a vivir una vida perfecta y justa y obediente en la carne para que pueda ser un pago completo y satisfactorio por los pecados. Y resucitó entre los muertos como juez y Señor. Si el Señor te ha permitido, si Dios te ha permitido ver esto, y tú te has arrepentido y puesto fe en Jesús y todavía no te has bautizado, déjeme tomar la oportunidad de decir, el cristiano se bautiza. Es la marca de que perteneces al nuevo pacto. Y déjeme decir esto también. La idea de que haya un cristiano que diga que está sometido a Cristo, pero no quiere obedecer el mandato de bautizarse, es algo que se contradice. ¿Sí me explico? El que diga que sí es un seguidor de Cristo y lo llama Señor, pero no quiere obedecer el mandato de identificarse con el Señor Jesucristo por medio del bautismo, esto es contradictorio a su profesión de fe. Lo que quiero decir es, si hay un pecador aquí que ha puesto fe en Jesús,
que no ha hecho la confesión pública del bautismo, lo tienes que hacer. Esto es si has puesto fe genuina en Jesús. Bueno, la primera ordenanza que los reformadores y la reforma protestante estudió y analizó fue que el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Esa es la ordenanza que fue instituida y que la iglesia verdadera debe de tener, estudiar, practicar. La segunda ordenanza, lo invito a Mateo 26, si puede voltear unos capítulos antes del Mateo 28. Y esta es la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Están celebrando la Pascua. Y la Pascua, como usted se va a recordar, es un sacramento, lo podemos decir así, del antiguo pacto. Pero el Señor va a establecer un sacramento nuevo, porque hay un pacto nuevo. Y este pacto nuevo, aunque la Pascua estaba apuntando hacia esto, ahora ha llegado la verdadera Pascua. Ha llegado el verdadero Cordero de Dios. Ha llegado la redención, cual es superior a la redención que ocurrió en Egipto. Porque la redención que ocurrió en Egipto, cual ellos recordaban comiendo la cena de la Pascua, bueno, esa redención fue gloriosa, donde Dios demostró sus atributos y su perfección y su poder y su lealtad al pacto. Pero ese acto de redención estaba apuntando hacia un acto supremo, mayor que ese. Porque Dios iba a levantar a alguien más supremo que Moisés. Iba a traer un cordero mucho más grande que los corderos, millares de corderos que fueron sacrificados antes que eso. Porque ninguno de ellos, como dice el autor de Hebreos, puede remover el pecado. Estaban apuntando hacia el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por el pueblo para remover el pecado. Bueno, nos encontramos en Mateo 26, versículo 26. Están celebrando la Pascua, la noche que nuestro Señor Jesucristo será entregado. Y en el versículo 26 dice que mientras comían, recordando la redención de Israel, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre del nuevo pacto. Está instituyendo a otro un sacramento que va a representar el nuevo pacto que él va a hacer en la noche que fue entregado. Y dice que por muchos es derramada para remisión o el perdón de los pecados. Tomemos pausa ahí. Una vez más vemos a Cristo Jesús instituir una ordenanza para su iglesia, una señal visible del evangelio verdadero, una señal visible del pacto, el nuevo pacto con su iglesia. Y es una ordenanza, un sacramento, esta ordenanza de la iglesia participar con una comida del nuevo pacto, para su pueblo del nuevo pacto. Así como la cena del Pascua recordaba a Israel de su redención de Egipto, ahora Jesús le está enseñando a sus discípulos y a su iglesia que esta cena va a ser un recordatorio de una mayor redención con un pacto superior que Cristo Jesús está estableciendo por medio de su muerte en lugar de su pueblo. Él es el Cordero que será inmolado esa noche para el perdón de los pecados de su pueblo. Y debemos, como el pueblo del nuevo pacto, recordar esta redención más grande, la iglesia comprada por la sangre de Cristo, por medio de una cena que nos recuerda la comunión que tenemos con Dios. Es la cena del nuevo pacto. Si usted quiere ver cómo se miraba esto en el primer siglo, tal vez si usted da mueve sus páginas de Mateo y va al libro de Hechos, en Hechos 2:42 se nos da un vistazo de cómo se mira la iglesia primitiva después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en Hechos 2:44 el historiador Lucas dice, y perseveraban, Hechos 2:42, en la enseñanza de los apóstoles, es decir, se dedicaban a estudiar el nuevo pacto, y en la comunión, la koinonía, el estar reunidos juntos. Y mire esta frase: en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacía la iglesia en los días de congregarse. Ese término partimiento del pan es una referencia antigua para referirse a la comunión, a la cena del Señor, a la Eucaristía. Y la Eucaristía, por eso, significa dar gracias,
porque la noche que el Señor participó de la cena y instituyó la cena, dio gracias, y de ahí deriva nuestro término Eucaristía. Entonces, en Hechos 2:42 vemos la iglesia continuamente, y no quiero alargar esto, pero semanalmente, comiendo de la cena del Señor cuando se reunían en los días del Señor. Si quiere verlo de nuevo, lo invito a 1 Corintios 11 para ver la institución del sacramento de la ordenanza y la ordenanza de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, Pablo está reprendiendo a una iglesia que la está practicando indignamente. Ahora los está reprendiendo por no llevar la cena como deben de llevarla, no honrar a Cristo en medio de ellos como deben de honrarlo, no vivir como el pueblo del nuevo pacto. Y en su reprensión les dice el recordatorio de lo que acabamos de leer en Mateo 26 y en Lucas 23 y 24. Escuche lo que dice en el versículo 23, 1 Corintios 11, 23. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Los apóstoles recibieron. Y ellos agarraron esta enseñanza y se la han dado a la iglesia. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, eso es donde recibimos el entendimiento de Eucaristía, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Hacer esto en memoria mía o en memoria de mí. Esta es la segunda ordenanza. Esta es la segunda ordenanza que se le dio a la iglesia. Y es una comida del nuevo pacto que se erige como un recordatorio santo y perpetuo de la redención y la salvación de Cristo y el amor por su iglesia. Cuando usted y yo comamos de la cena del Señor, estamos recordando que Cristo nos ha amado de esta manera. Estamos recordando nuestros compromisos con Él y estamos recordando más que esto el compromiso que Él ha hecho con nosotros. El compromiso de que Él ha dicho que los que se arrepienten y ponen fe son de Él, perdonados, justificados mediante la fe, redimidos. Son un pueblo que le pertenecen a Dios y Él ha prometido a regresar por ellos. Esto es lo que debe de llenar nuestra afección y memoria cada vez que comamos. Nuestra mente debe de estar enfocada en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esta es la segunda institución de un sacramento dada a la iglesia. Bueno, ¿por qué? Ahora vamos a la segunda parte que estamos teniendo en mente mientras estamos pensando en las ordenanzas de la iglesia. Vamos al segundo punto de nuestra mapa, o el segundo lugar en nuestra mapa, en nuestro esquema. ¿Por qué es que los reformadores identificaron la práctica correcta de los sacramentos como una marca de una iglesia verdadera? ¿Por qué? Yo imagino que si usted ha estado en esta iglesia por 2 años, usted tal vez va a decir, pastor, nosotros sabemos esto. Y si usted es un protestante y ha estado en una iglesia protestante por 10 años, 5 años, usted va a decir, pues claro que sabemos esto. ¿Por qué nos está repitiendo lo que sabemos? Y yo le dijera, bueno, pues este es el contexto que nos encontramos por la Reforma Protestante. Es por eso que usted puede decir, yo sé esto. El contexto, para contestar la pregunta de por qué los reformadores identificaron la práctica correcta y el uso correcto de los sacramentos, esto no era nuestro contexto de hoy. La respuesta corta en por qué ellos lo identificaron como una marca verdadera es que el contexto del siglo XVI, era una visión, una perspectiva no bíblica, una práctica no bíblica y herética de los sacramentos en la Iglesia Católica Romana, que está y todavía está en oposición directa a las Sagradas Escrituras. Hay mucho que se puede decir de esto. Hay libros y libros y libros con debates y debates. Incluso los protestantes tuvieron debates y debates en las prácticas correctas del bautismo y las prácticas correctas y el entendimiento correcto de la Eucaristía. Pero podemos resumirlo por lo menos en 2 problemas claros que tenía la Iglesia Católica Romana y todavía tiene. El primero es, no hay 7 sacramentos, hay 2 sacramentos. Cualquier de nosotros que nos encontremos con tradiciones católicas y raíces católicas,
Tal vez usted ya hizo y practicó algunos de estos sacramentos y hay por lo menos 7 establecidos por el Concilio de Trento en el siglo XVI. Segundo, estos sacramentos y su entendimiento son como un entendimiento incorrecto de rituales que de alguna manera comunican salvación y comunican justificación. En alguna manera misteriosa, acuerdo a la Iglesia Católica Romana, cuando usted practica los sacramentos, hay una comunicación misteriosa de gracia. Usted no necesita tener fe para que esta comunicación se lleve a cabo en sus vidas. Si quiere recordarlo de esta manera, de una manera clara y sencilla, hay un entendimiento no bíblico acerca de la práctica de los sacramentos. ¿Okay? Primero, déjeme hablar de estos dos y elaborarlo un poco, aunque no le voy a poder comunicar en su totalidad todos los dilemas que nos encontramos con la Iglesia Católica Romana, pero déjeme hablar de estos en sección. Primero, en la época del siglo XVI, la Iglesia Católica Romana estaba firmando 7 sacramentos. Tal vez usted se lo recuerde. ¿Cuál es? ¿Alguien se recuerda? Bautismo, confirmación, la Eucaristía, penitencia, extrema unción, la ordenanza o los órdenes sagrados y el matrimonio. Puede ver esto abordado de muchas... podemos encontrar estos sacramentos explicados en los catequismos de la Iglesia Católica Romana. Y si quiere un buen ejercicio, es cada mes de reforma acostumbro a agarrar el catequismo del Concilio de Trento, que es un catolicismo romano que se le daba a todos los pastores católicos, a los sacerdotes. Y usted puede conseguirlo por ordenar en Amazon, incluso lo puedes agarrar gratis. Y ahí puedes encontrar todo lo que los sacerdotes tenían que comunicar y enseñar y comunicar a los feligreses y a todos, y quién podía participar de la cena y quién no podía participar de la cena. Y ahí encuentras todo lo que tienes que encontrar de estos 7 sacramentos. Y algunos de ustedes tal vez hemos participado de algunos de estos sacramentos ya. Bueno, nosotros como protestantes afirmamos que no hay 7 sacramentos. No hay 7 sacramentos que Cristo dio para toda la iglesia. Hay 2 sacramentos que Él ha establecido para cada miembro del nuevo pacto. Ya los vimos. En la época del siglo XVI, la iglesia afirmaba 7 y los protestantes decían, mira, ¿dónde has agarrado estos últimos 5? O Martín Lutero diciendo, ¿dónde encuentras que el pastor no puede casarse? ¿Dónde encuentras estas prohibiciones que el apartarte en un lugar exclusivamente de alguna manera te va a ser más santo que el resto de la iglesia y más útil? ¿Dónde agarras estas prohibiciones? Bueno, pudiera continuar con muchas cosas, pero déjeme leerle cómo respondió la Reforma Protestante. La Confesión Belga de 1561 dice lo siguiente. Esta es una confesión protestante, una confesión reformada. La Confesión Belga respondió, estamos satisfechos con el número de sacramentos que Cristo nuestro Señor ha instituido, que son solo 2, a saber, el sacramento del bautismo y la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase, estamos satisfechos, no es algo subjetivo. Es decir, ellos no están diciendo, estamos satisfechos porque es lo que hemos decidido. La palabra o la frase, estamos satisfechos, hemos estudiado las Escrituras y solo encontramos 2 que ha sido instituido por Jesús para la iglesia. El Catequismo Menor de Westminster, otro confesión y catequismo de los presbiterianos reformados, que se estableció alrededor de los años 1647, asegura que estos catequismos ahora estén inculcados a nuestras familias y nuestros hijos. Nos están reentrenando del catolicismo, por decirlo de esa manera. Y la pregunta que hacen los reformados en sus familias y sus hogares del catequismo es lo siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? Y la respuesta, ahí está el papá en la iglesia reformada, en los protestantes, en su hogar, y le dice a sus hijos, ¿cuál es la respuesta, mi hijo? Y ellos responden como buenos protestantes, los sacramentos del Nuevo Pacto son el bautismo y la cena del Señor. Y la Confesión de Londres, 1689,
la confesión bautista de los bautistas reformados, en el capítulo 28, hace lo mismo. Esto es la confesión de la Reforma por el lado de los bautistas, y dice lo siguiente: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas de institución positiva y soberana, nombradas por el Señor Jesús, el único, esto es intencional, legislador, para ser continuadas en su iglesia hasta el fin del mundo. La idea es el único que pudo establecerlas. Los concilios no pudieron establecerlas. El Papa y el supuesto vicario de la iglesia no pudo establecer nuevos sacramentos. El único que pudo establecerlo fue el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Bueno, solo para decir esto, uno de los dilemas era: no hay 7, hay 2 sacramentos. Pero el problema más grande que este es el problema más grande de los sacramentos en el siglo XVI. Además de lo anterior, los reformadores confrontaron la enseñanza no bíblica de que estos sacramentos se entendían como rituales que de alguna manera contribuían a la justificación de un cristiano. Es decir, al acto legal de su justificación, no a la santidad. De alguna manera, este acto y ritual físico externo, acuerdo a Roma, misteriosamente comunicaba gracia aparte de la fe, simplemente por el hecho de practicar el sacramento. El Catequismo del Concilio de Trento del siglo XVI, un catequismo católico, que por cierto fue una respuesta al surgimiento de los protestantes, dice que los sacramentos, y aquí voy a citar a Trento, dice que los sacramentos no solo sirven como signos. ¿Okay? Ellos dicen que son signos, pero dicen no solamente signos, sino que también enseñan que estos 7 sacramentos son signos, y estoy citando, que realizan en la alma lo que significa el signo. Un poco contradictorio, pero la idea es: no solamente es un símbolo, no solamente es una imagen, no solamente es un acto visual, sino al hacer el acto visual, algo está ocurriendo misteriosamente para actuar en ti hacia la justificación, la salvación. ¿Okay? Ojalá que hasta este punto, donde vivimos en nuestro día, no tengo que convencerlos muchos que las Escrituras no enseñan tal cosa. Déjeme hablar de un ejemplo, el ejemplo obvio, y por curiosidad, ¿no? Eso es una curiosidad pastoral mía. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en la Iglesia Católica Romana cuando eran infantes? ¿Cuántos bastantes? Okay. No sé si se recuerdan sus catequismos ¿cuántos recibieron confirmación? Oh, wow, bastantes. Okay. Cuando recibieron su confirmación, imagino que le explicaron, porque no entendieron lo que sucedió cuando eran infantes. Pero cuando hicieron su confirmación, ojalá que le dieron el catequismo y le explicaron: esto es lo que ocurrió cuando fuiste bautizado como infante. ¿Okay? Si quieren ver cómo se ve este signo, que no solamente es un signo, sino que es más que un signo y cumple lo que simboliza el signo, bueno, solo considere el entendimiento de la Iglesia Católica Romana en cuestión del bautismo de los infantes. ¿Okay? Tome el punto de vista de la Iglesia Católica Romana sobre el bautismo. En la perspectiva católica romana del bautismo, cuando un bebé es bautizado, el ritual de poner agua sobre el bebé sirve no solo como una señal, no solamente es algo simbólico lo que está ocurriendo ahí, sino que la Iglesia Católica Romana enseña que este bautismo en agua de los bebés también remueve el pecado original del bebé. ¿Sí se recuerda de su catequismo? La agua está quitando el pecado original del bebé. Y esto obviamente es aparte de cualquier fe de los participantes. Porque los niños en sí no pueden ejercer una fe de esa manera para que lo puedan a llevar acá. Y hay un debate que no quiero entrar ahí, pero por lo menos ojalá que estén conmigo en esto. Permítame citar el Catequismo de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI, si quieren escucharlo de su boca y no de la mía. Si entonces, por medio de Adán, los hijos heredan el pecado original, con una o con más razón aún más fuerte pueden alcanzar por medio de Cristo Jesús nuestro Señor la gracia y la justicia para que puedan reinar en la vida. Es decir, el entendimiento de que ellos puedan tener vida aunque sean bebés. Y había un gran temor durante ese tiempo, y a veces todavía existe, que si un bebé muere sin ser bautizado,
no va, no va a heredar el reino. Entonces ahí ven la manipulación de Roma. Pues entonces todos bauticen a sus niños. Escuche, voy a continuar con la cita. Dice, esto no puede efectuarse, es decir, entrar a esta vida no puede ocurrir. Esto no puede efectuarse de otra manera que por el bautismo. Esa es la manera que sucede. ¿Okay? La acción del bautismo elimina el pecado original. La manera más simplificada de ponerlo. Espero no tener que convencer a nadie aquí de que esto es completamente antibíblico. Por más que uno desea que los infantes no perezcan en alguna manera en vida eterna, este ritual y esta invención de Roma simplemente no lo hace verdadero. ¿Sí me explico? Creo que podemos ir a otras porciones de las Escrituras para argumentar algo diferente. Bueno, con respecto, hay más que decir del bautismo, pero mi tiempo es limitado. Así, con respecto a la Cena del Señor, me imagino que ustedes, una vez más, ¿quién aquí ha participado de la Cena del Señor en su tiempo en el catolicismo? ¿Sí? Ok. Con respecto a la Cena del Señor, en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el catolicismo romano enseña que el pan y el vino no solamente son señales, sino que en realidad se convierten en el verdadero cuerpo de Cristo, y que Jesús está haciendo en alguna manera nuevamente, tal vez ellos no usen la palabra nuevamente, pero nuevamente está siendo sacrificado ante los ojos del pueblo. Si hay una cosa que me quebra la alma de mis amigos católicos romanos, es eso. No sé si ha ido a un servicio católico como protestante, pero es un llanto de lágrimas todo el servicio. Yo estoy hablando por mí. Y una de las áreas donde se me ha quebrado mi corazón más es cuando el sacerdote, según él, da la consagración del pan y se convierte, de acuerdo del entendimiento del sacerdote y de todos los que están presentes, en el cuerpo verdadero del Señor Jesucristo. En una manera con similitud al sacerdote del Antiguo Testamento, él está presentando un sacrificio vivo. ¿Qué no dijo el autor de Hebreos que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado? ¿Cuántas veces? Una sola vez por el pecado. ¿Qué no dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? It is finished, telestai, ha sido terminado, ha sido pagado, ha sido consumido, todo ha sido ya llevado a cabo. No hay necesidad de más sacrificios porque ha llegado el sacrificio perfecto. Bueno, déjeme citar de nuevo a los catequismos de Roma. Dice, en la Eucaristía, estoy citando a Roma, lo que era pan y vino antes de la consagración, es decir, antes de que el sacerdote diga sus palabras para consagrarlo, en la Eucaristía lo que era pan y vino antes de la consagración, después de la consagración es verdaderamente la sustancia del cuerpo y de la sangre del Señor. Están enseñando y estoy citando, que el verdadero cuerpo y la sangre de nuestro Señor están contenidos en la Eucaristía. Esto es lo que se conoce como la doctrina de estoy practicando mi español aquí, transubstanciación, something like that, transubstantiation, okay? La sustancia, esto es lo que significa esta doctrina, la sustancia del pan y del vino no continúa existiendo en el sacramento después de la consagración. Algo mágico ha ocurrido. Eso es lo que pasó, algo mágico ha ocurrido y ya no es pan, es el cuerpo. Ya no es simplemente vino, se ha convertido en los elementos reales, verdaderos. Okay. Otra cosa. Para asegurar que usted no cambie este entendimiento en la Iglesia Católica Romana, el catequismo continúa diciendo que esta enseñanza es infalible. Déjeme citarlo. Dice, la enseñanza de los sacramentos es infalible de la Iglesia de Dios en la manera que lo ha interpretado. Esta mañana hice una pregunta a los hermanos. Le dije, ¿qué es lo único que es infalible para el cristiano? Dios y sus escrituras. No sé si escuchó lo que acabo de citar. La Iglesia de Roma está diciendo que la interpretación
que ellos han dado es infalible. Porque para Roma hay 3 reglas de fe infalibles. Y para los que han tomado catequismo de la Iglesia Católica Romana, hay 3 cosas que son infalibles. Las Escrituras son infalibles, los concilios y las decisiones que se han tomado, o como dice la tradición católica, las tradiciones de los concilios. Y tercero, el Papa cuando está sentado en la silla de enseñanza, ex cathedra, es decir, cuando el Papa está dando enseñanza oficial, ahí están las 3 reglas infalibles. El Papa puede hablar infaliblemente, los concilios son infalibles, las interpretaciones y las tradiciones que ellos decidan y las Escrituras. Si usted se pregunta por qué hay un mess, un desorden y un caos en las doctrinas y las prácticas como purgatorio y todo eso, es porque solo una de estas es infalible. Y para que ellos puedan llegar a las dogmas de los concilios y lo que ha dicho los papas a través de la historia, y que ellos sean infalibles, tienen que distorsionar las Escrituras para que esto haga sentido. Bueno, este es el punto. Los reformadores vieron estas distorsiones de las Escrituras y mucho más, y vieron la manipulación de los sacramentos que, por hecho, en la mayoría de las tierras donde la Iglesia Católica estaba establecida, ningunos podían participar de la Cena del Señor, con la excepción del sacerdote. Ellos se oponieron en contra de esto, diciendo, esto no es bíblico, esto no es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y las tradiciones simplemente no pueden llevar a cabo la infiabilidad que llevan las Escrituras. Esto es si Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y no solamente esto, nosotros hemos empapado nuestros pies solamente un poquito en los sacramentos. Recordemos que hay mucho más que decir del bautismo, hay mucho más que decir de la Eucaristía, y todavía hay otros 5, la confirmación, la penitencia, la extra unción, la extrema unción, disculpe, las órdenes santas y el matrimonio. Hay mucho más que ha sido establecido por dogma. La Iglesia Católica Romana tenía y todavía tiene una comprensión antibíblica de los sacramentos que distorsiona el Evangelio. Recordemos que los sacramentos es como se decían los protestantes, el Evangelio es audible, los sacramentos son la comunicación visible de lo que Cristo ha hecho en el Evangelio. Es una distorsión de lo que Cristo nos ha dado. Esta es la forma en que un historiador de la Iglesia protestante resumió el contexto en cual los protestantes hablaron de esta segunda marca. Dice, una segunda marca de que una iglesia es falsa es que no administra los sacramentos según lo que fue designado por Cristo en su palabra. El credo, y el credo aquí es el credo reformado, se esfuerza por señalar que también en su corrupción de los sacramentos, esta falsa iglesia se rebela contra la palabra de Dios. Es decir, su rebelión en practicar los sacramentos de esta manera, supremamente es una rebelión en contra de las Escrituras. Continúa diciendo la confesión, en la acusación de pecado sacramental, la confesión, esta es la confesión reformada, tiene en vista la Iglesia Católica Romana. No es para ellos la palabra de Dios que gobierna la doctrina y práctica sacramental de Roma, sino la voluntad señorial de la Iglesia Católica Romana. Lo que está diciendo es que el contexto de por qué estos reformadores protestaron esto como una segunda marca es que cuando ellos practican los sacramentos, lo que demuestran tomar autoridad y como cabeza de la Iglesia no es Dios y no es Cristo, sino los hombres y sus tradiciones, los que están tomando la autoridad sobre la Iglesia. Ahora, déjeme hacer una nota al margen. Si hay un católico que estuviera visitándonos hoy, yo casi puedo ver su mano ya listo para protestar. Puedo ver su mano para protestar y decir, ¿sabes qué? Mira tú, protestante, ¿pero qué no ustedes hay luteranos? ¿Y qué no hay presbiterianos? ¿Y qué no hay bautistas? Y ustedes también no se llevan de acuerdo con todo el entendimiento de su bautismo. El presbiteriano reformado sí es protestante, pero sigue bautizando a niños.
Y ustedes como bautistas solo bautizan los que pueden, lo que se conoce como el credo bautista, que los que pueden profesar con inteligencia y en cuestión de confesar fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo ustedes están hablando que lo tienen todo junto? Ustedes mismos son un revolú. Bueno, a esto permítame responderle a mi amigo católico y decirle, hay una diferencia muy grande entre nosotros y ustedes. Y esta es la diferencia. La diferencia es que si tú agarras a un presbiteriano y si tú agarras a un bautista y los pones juntos, uno, ellos tienen el Evangelio, Roma no lo tiene. Pero segundo, para hablar de los sacramentos, si tú puedes agarrar las Escrituras y hablar con un presbiteriano y convencerlo con las Escrituras, decirle, mira lo que dice Mateo 28, mira los ejemplos de Hechos, mira lo que dice Pablo en las epístolas. El presbiteriano está dispuesto a someterse a las Escrituras y cambiar su manera de pensarlo. Y lo mismo, si tú agarras a un bautista y el presbiteriano viene con las Escrituras y dice, mira, tú estás confundido, amigo, no lo entendiste bien, que no sabes que la señal del nuevo pacto es el bautismo, y que no sabes que también, como es la señal del nuevo pacto, los niños, ¿qué? Los niños han nacido en una iglesia, no significa que son salvos, pero significa que pertenecen a una familia del nuevo pacto. Entonces ellos van a argumentar con la Biblia, y si un bautista, ojalá que nunca pase, pero si pasa, es convencido por el argumento de las Escrituras, pues dice, ¿sabes qué? Lo entendí mal y me someto a las Escrituras. La diferencia es esto. Para los protestantes hay solo una regla de fe que es infalible y es las Escrituras. Y ellos están dispuestos a someterse a cualquiera sea la conclusión del autor original. Así de sencillo. No sé si usted ha tratado de argumentar, y uso la palabra argumentar de una manera bíblica, no de echar gritos, con un católico. Pero siempre llegamos al mismo lugar. Estuvimos en la universidad hablando con unos católicos jóvenes de 20 años, muy nobles, muy inteligentes. Y al fin llegamos a la misma raíz. Les enseñaba las Escrituras y les decían, pero esto es lo que dice la Biblia. Y ellos me respondían, pero el Papa ha declarado en tal concilio, el concilio de tal año dijo esto, pero los padres de la iglesia han afirmado esto. Y yo decía, sí, pero mira, esto es lo que dijo Pablo. No, pero el concilio del año de esto dijo esto. Y al fin llegamos a la misma conclusión. Tenemos dos autoridades muy diferentes. Eso es la conclusión. Para mi amigo católico que tenga su inquietud en diciendo que nosotros también tenemos unos desacuerdos entre uno y el otro, déjeme decirle, la palabra es inerrante y infalible, pero nosotros no. Y déjeme decirle que nosotros que somos falibles y somos errantes, estamos dispuestos a someternos a la palabra infalible e inerrante. Y estamos dispuestos a ser corregidos cuando estamos mal. Vamos a terminar con nuestro último punto, al martirio por protestas bíblicas. Los mártires de Oxford. Los mártires de Oxford es una referencia a varios hombres y pastores ingleses que protestaron contra la perversión de la Iglesia Católica Romana y el gobierno de su época. Déjenme introducirlo a dos hombres, Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Hugh Latimer y Nicholas Ridley eran pastores dentro de la Iglesia Católica que al leer las Escrituras en su propio lenguaje y ser impactados por la reforma que llevó a cabo Martín Lutero y incluso John Huss y John Wycliffe y la gente que estaba dando su vida por esto. Ellos empezaron a traer sus protestas a la iglesia y empezaron a rechazar varias ideas. Una de ellas fue la infalibilidad del Papa. Ellos decían que Cristo es la cabeza y el único vicario de la iglesia, no el Papa. Segundo, ellos también rechazaban la falsa idea del purgatorio, la comprensión errónea de que hay un lugar donde se puede purgar las almas que pueden ser influenciadas por los méritos de otros. También se oponían a la falsa veneración de los santos, diciendo que el único que debe de ser venerado es el Señor Jesucristo, el Trino Dios. Y finalmente, ellos rechazaron la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre
el pan y el vino convirtiéndose verdaderamente en el cuerpo de Cristo, argumentando que esto es algo blasfemoso. Bueno, como les acostumbré o les dije al inicio, el patrón de Roma es darle una oportunidad de rechazar estas enseñanzas que están dando, y los encarcelaban por un tiempo. Y después de que ellos continuaban con sus protestas, eventualmente podían ser excomulgados, o en muchos casos, especialmente para los ministros y los pastores, eran puestos a muerte. Déjeme citar un historiador resumiendo lo que pasó con Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Bueno, dice: después de pasar 18 meses en una celda de la torre, Latimer y Ridley se conocieron y se encontraron en una hoguera de Oxford. Los dos hombres hablaron y oraron juntos antes de que un herrero los amarrara a la madera. Los van a quemar. Ridley fue el primero en fortalecer a su amigo, y Ridley le dijo: ten buen ánimo, hermano, porque Dios calmará la furia de la llama, o nos fortalecerá para soportarla. Cuando él manejó los palos del incendio debajo de ellos, es decir, agarró palos para encender el fuego, Latimer tenía ahora su turno de animar a Ridley. Entonces Latimer levantó la voz para que Ridley podía escucharlo antes de que fuera quemado por su predicación y sus protestas, y gritó: consuélate, maestro Ridley, y juega al hombre. Es la manera antigua de decir: sé un hombre. Este día encenderemos una vela así, por la gracia de Dios, en Inglaterra, que confío que nunca se apagará. A esto fueron encendidos, y murió Hugh Latimer con su nuevo amigo Nicholas Ridley. Una antigua confesión reformada, y con esto concluyo. Hablando de la cena del Señor, se opuso a Roma y estableció que no solamente estaban enseñando los sacramentos incorrectamente, sino dijo: están persiguiendo a la iglesia que los está confrontando. Y escuche la iglesia reformada del siglo XVI. En cuanto a la falsa iglesia, ella se atribuye más poder y autoridad a sí misma y sus ordenanzas que la palabra de Dios, y no se someterá al yugo de Cristo. Tampoco administra los sacramentos según lo designado por Cristo en su palabra, sino que los agrega y les quita según lo crea conveniente. Ella confía más en los hombres que en Cristo. Escuche esto: y persigue a los que viven santamente de acuerdo con la palabra de Dios, y cual les reprende la idea es a esta iglesia falsa, reprende por sus errores, su codicia e idolatría. ¿Okay? Si te estás preguntando, ya es la fin de cita, si tú te estás preguntando por qué nos estamos tomando el tiempo para estudiar estas marcas y recordar nuestra herencia protestante y reformada, espero que sea su corazón quietado y pueda ser muy claro por qué estamos recordando esto. La predicación del glorioso evangelio del Señor Jesucristo llegó a nuestras Biblias, en nuestro lenguaje, en nuestro día, incluso por reformadores españoles que traducieron las Escrituras a nuestro lenguaje, por medio de gente que protestó en contra de su día. Nosotros, y lo he dicho anteriormente y lo digo de nuevo, nosotros humildemente, pero con mucho denuedo, continuamos protestando. Y continuamos protestando en contra de nuestros amigos romanos, porque los amamos. Porque los amamos. Llamándolos a que dejen su evangelio falso y que crean en el Señor Jesucristo, el verdadero cabeza de la iglesia. Oremos juntos.